Haciendo tarea. ¿Y tu papá? ¿Están viendo vecino que? ¿Ya digo? Que yo
Excelente, buenas tardes, compañeros. No sé si me escuchan. Buenas tardes, licenciado. Sí, se le escucha. Fuerte y claro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lick, si se escucha. Mucho gusto, compañeros. Para los que no se pudieron conectar el día de ayer, mi nombre es Aaron Constanza. Soy abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues voy a estar compartiendo con ustedes el curso de métodos alternativos de solución de conflictos. Las mismas indicaciones de ayer, compañeros, por favor, si pudieran prender sus cámaras, ya que si no, pues no podemos constatar de que están recibiendo la clase. Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, compañeros. Solo, Lick, solo le voy a avisar algo sobre la asistencia. Excelente. Gracias. Fíjese que ahorita ya me enviaron el formulario de Forms, entonces desde el día de hoy vamos a tomar asistencia. Aquí voy a enviar el link ahorita y por favor tienen de 6 a 7, o sea, durante el periodo para llenar su asistencia. Y recuérdense que solo tienen derecho a 2 inasistencias y cada uno con su debida justificación, por favor. Entonces les encargo ahí, compañeros, lo envío aquí y lo voy a enviar por WhatsApp. Gracias, Lee. Una pregunta, perdonen. Sí, diga. Respecto a la asistencia, cuando enviamos nuestra asistencia, nos responden al correo que tenemos agregado que sí llegó la asistencia. Pues si ustedes ingresaron un correo al momento de asignarse, sí se le envía el correo. Igual eso queda registrado en Drive, entonces yo voy a estar registrándolos porque como tenemos que enviar informes y así. No se preocupe por eso, compañero. Aunque me llenen la asistencia, yo voy a estar verificando que ustedes estén conectados aquí y también el licenciado que va a estar ahí preguntando. Entonces estén pendientes siempre. Porfis. Gracias, Lick. A ti, Andrea, muy amable. Por las mismas instrucciones del día de ayer, compañeros, como les comentaba, este curso es muy importante para
Para el área civil es una preespecialización. En ese sentido, este curso pues está diseñado para que ustedes aprendan un poco de los métodos alternativos de solución de conflictos. Asimismo, pues es a criterio personal que les digo, en este curso ustedes pueden elevar su promedio. Se los dije ayer y se los vuelvo a decir hoy, para los que no estuvieron. Ustedes en este curso pueden sacar 100 puntos, no tan complicado como es en los cursos de semestre normales. La distribución de zona para los que no estuvieron ayer, pues va a ser de dos análisis de casos. Eso el día de mañana vamos a hacer uno y vamos a programar el otro. Cada uno tiene un costo de 5 puntos, en total son 10 puntos, el primer parcial de 30 puntos. Si no me equivoco es el 16 de junio. Un trabajo de investigación en grupo, ese vale 20 puntos, una exposición de ese trabajo que vale 10 puntos y un examen final de 30 puntos. Un compañero habla de qué tema tenemos que publicar, creo que dice. Si pudiera dirigirme la pregunta, compañero, para saber más o menos a qué se refiere. Licenciado, buenas tardes. Ella estaba levantando la mano y el compañero estaba preguntando qué tema. Es que en el formulario de la asistencia nos solicita tema visto. Entonces, la pregunta es cuál sería el tema que vamos a ver el día de hoy para poderlo colocar en el formulario de asistencia. Disculpe. El día de hoy vamos a ver teoría del conflicto. Reselica. Muy bien. No sé si, bueno, yo constaté que Andrea hizo el gran favor de enviarnos permítame, vamos a ver cómo se llama esto. Andreita, ¿qué fue lo que mandaste el día de ayer? Disculpa. El link, el programa de estudio. El programa, exactamente. En el programa están todos los temas que vamos a ver. Entonces, en la primera unidad toca la teoría del delito, teoría del conflicto, perdón. Entonces, ¿qué tema se pondrá en la asistencia? Teoría del conflicto, que es el tema que estamos viendo desde ayer. Entonces, bueno, los mismos lineamientos de ayer. Tienen solo este periodo para anotar asistencia. Voy a estar preguntando y a las personas que contesten, que participen, hay puntos extras. Entonces, aunado a los 100 puntos, pues van a haber puntos extras. Entonces, vamos a iniciar con la clase. Recapitulando un poquito lo de ayer, si quieren empezamos desde el principio a grandes rasgos, vamos a verlo puntualmente. Bueno, la teoría del conflicto es el primer tema. Este curso va más enfocado a la resolución de conflictos, a métodos alternativos de solución de conflictos en el ámbito jurídico. En ese sentido, pues, ¿dónde está la asistencia, compañeros? En el grupo, si no me equivoco. En el grupo de WhatsApp, no sé si está agregado el compañero ahí que está preguntando. Bueno, la cuestión está en que este curso está enfocado a la solución de conflictos. El micrófono, compañeros. No sé quién está. Bueno, como les comentaba, porque ¿cuál es la forma jurídicamente de solucionar conflictos? Que alguien me lo diga. ¿Es a través de la conciliación, licenciado? Bueno, efectivamente, Adam está poniendo el proceso y es efectivamente. Jurídicamente, pues todo se basa en un proceso y pues nos han enseñado que pues el proceso tipo para la solución de conflictos es el proceso judicial. La conciliación es una parte del proceso o una alternativa a una solución del proceso. Digamos, en el proceso civil, más que todo se da en el juicio oral y en cuestiones de familia. La conciliación es una etapa procesal que debe de agotarse
obligatoriamente en el ámbito de familia y en materia civil, pues no es tan obligatoria. Únicamente, según la ley de tribunales de familia, la conciliación en materia de familia, valga la redundancia, sí es obligatoria. Bueno, al final, como lo comentaba un compañero, el proceso, pues es el proceso judicial, es la alternativa o la vía más común a la solución de conflictos. Y esta pues termina en sentencia. Pero pues hay alternativas antes de llegar a la sentencia, las cuales podemos agotar y pues, con eso podemos solucionar un conflicto. Eso es lo que ha enfocado este curso. Y pues vamos primero a definir qué es conflicto. Según Cabanelas, un conflicto es la oposición a intereses en que las partes no ceden. Otra definición que es el choque o colisión de derechos o pretensiones. Y la última definición, que es la que acuerpa las dos, que es un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa alguno de sus intereses. Estas son definiciones, pues, doctrinarias. En el examen me interesa que ustedes definan el conflicto a como ustedes lo entiendan, a como ustedes lo vivan, a como ustedes lo perciban. Siguiente, por favor, Andreita. Bueno, como el día de ayer lo estábamos tratando, el conflicto puede darse en 4 niveles: intrapersonal, interpersonal, intragrupal, intergrupal. Intrapersonal, pues los conflictos consigo mismo, con la misma persona. Interpersonal, pues entre 2 o más personas. Intragrupal, en un interior de un grupo, que es lo que les comentaba, ustedes lo van a vivir cuando empiecen a realizar su trabajo de investigación. Y intergrupal, que es entre 2 o más grupos. Se dice que al analizar un conflicto debemos estudiar su proceso teniendo en consideración cada una de sus etapas, toda vez que por ellas transcurran las personas y los grupos cuando enfrentan el conflicto. Pero este análisis debe ser efectuado viendo en cada etapa la oportunidad de una resolución. Esto quiere decir que de nada nos sirve venir y enfrentarnos o ponernos en algún conflicto si no tenemos como ideal solucionar, ¿verdad? Y pues muchos hablan de que no tiene que ser el análisis de algo de un conflicto, algo académico, algo estático, sino que tiene que ser algo dinámico, algo práctico. Y lo que hacíamos ayer, ¿verdad? Ya les ponía en... Pueden apagar el micrófono, compañeros. Ayer les ponía en práctica el conflicto, ¿verdad? Al consultarles cómo debería ser el trabajo de investigación. Entonces, para algunos estaba bien que fuera individual, para otros grupal. Decidimos que grupal por la interacción que se debe tener entre ustedes como estudiantes. Siguiente, por favor, Andrea. Bueno, el origen del conflicto, hablando doctrinariamente, empieza con una etiología con orientación biológica, que esta habla de que el ser humano por naturaleza o por cuestiones biológicas es eminentemente conflictivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues ustedes creo que lo han visto, lo hemos vivido. Existen personas que les encanta estar peleando, que les encanta estar en discusiones, pues solo les dicen algo y ya empiezan con la conflictividad. Otro enfoque que le da otra teoría es de que si los conflictos se originan por cuestiones psíquicas de las personas y pues con cuestiones normativas. Hay personas que, digamos, la criminología estudia esta rama en el sentido de que explica que algunas personas realizan comportamientos desviados o cuestiones en contra de las leyes por el puro gusto, por la pura adrenalina, o les gusta sentirse desafiados por la ley. Se han dado cuenta que muchas personas pues creen que las leyes están para romperse. Y aquí pues les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la pena de muerte disminuiría la delincuencia en Guatemala? Que puedan decir, por favor, que puedan opinar. No, Sí, Lick. Para eso, uno por uno. Me dicen el por qué y me dicen sí o no y por qué. Yo creo que sí, porque
¿Quién Te está saluda hablando? Diego. No. ¿Quién está hablando? Yo, Diego Hernández. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y yo considero que sí, a pesar de que la normativa dice que deberían de buscar la rehabilitación de las personas, pero también, también se puede anteceder el derecho humano que se pelea por el bienestar del delincuente, pero ellos se olvidan que también las personas que han sido víctimas tienen derechos humanos también. Entonces, tal vez no sea la solución óptima, pero sí por lo menos es una medida coercitiva por la cual se deberían de pensar no a cometer el delito, aunque siempre lo van a hacer, pero pidiéndole a Dios que no lo cachen. Pero sí creo muy prudente que se reactive otra vez para Guatemala la pena de muerte. Usted dice que sí. Bueno, Telma Paredes tiene levantadita la mano. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo considero que sí, licenciado, porque ya lo pensarían 2 veces, porque no les duele matar a alguien más, pero tampoco quieren que se metan con su familia y se ponen a pensar, ay, mi mamá, mi abuelita o el perrito o algo. Yo vi el caso de un condenado allá en México, que él se dejó atrapar por sus perros, porque él estaba preocupado por los perros que había dejado en su casa. Entonces, siempre hay un punto débil, un talón de Aquiles. Y tal vez ellos no tuvieron compasión de la víctima en su momento, pero al momento de que se aplique la misma norma para ellos, no lo quieren. Entonces, pienso yo que si aprueban la pena de muerte, lo pensarían 1 y 1000 veces más. Y tendrían que ver, como dijo el compañero que me antecedió, ver la manera que no los identifiquen. Gracias, Telma. Luis y por último, Frey. Luis González. Cristian. Cristian. Sí, muy buena tarde. ¿Me escucha, licenciado? Sí. Gracias. Pues yo creo que yéndome a una forma más razonable, creería, bueno, fuera de mi ideología, ¿verdad? Creo que la pena de muerte en general, digámoslo así, se aplicaría, radicaría como que la violencia. Es la pregunta. Yo creería que no, y que realmente, pues ahí lo que se está como atacando no es como el origen, ¿verdad? De que existe mucha violencia o muerte. Creo que más que todo es alguno como de las problemáticas que causa el origen. Entonces yo creería que no. Sería creo que mejor ir al origen del por qué existe la violencia o las maras o matanzas en general, ¿verdad? Es mi opinión. Luis, por favor, y último, Frey. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues yo también no, analizando y por lo poquito que he recorrido el país, no es un país con una capacidad para ejecutar pena de muerte en sentencia. Primero porque la mayoría de personas pues no tienen la igualdad en educación. Y segundo, porque no tenemos autoridades competentes para imponer penas donde el reo pueda resarcirse, mucho menos vamos a tener una capacidad para poder condenar a alguien a muerte. Gracias. Por último, Frey. Licenciado, buenas tardes, compañeros, también. Yo no creo que eso sea una salida desde varios puntos de vista, aunque la Constitución regula la pena de muerte, igual el Código Penal, pero establecerla o poderla ejecutar creo que no sería lo ideal, porque esas personas a la que le aplicarían la pena de muerte son las personas que no les importa si los matan o siguen vivos. Para ellos matarlos es como llevarlos a la gloria, ¿verdad? Entonces no creo que esa sea una solución, por lo menos aquí en Guatemala, eso de la pena de muerte. Como decía Cecilio, creo que deberíamos de comenzar que todos desde niños conozcamos nuestros derechos y obligaciones para podernos educar en cuanto al respeto de la vida y las consecuencias que hay en cuanto a quebrantar las normas que existen en nuestro país. Es lo que opino, licenciado.
Excelente, Frey. Muy bueno. Muy buena acertación. Fíjense que, pues, efectivamente, muchos compañeros estaban comentando en los comentarios que, pues, por el Pacto de San José y por los derechos humanos, pues, no se puede aplicar, y efectivamente, están en lo correcto. Pero la pregunta era, ¿ustedes creen que con la pena de muerte se acabaría la delincuencia? Muchos dicen que sí, muchos dicen que no, y pues, científicamente comprobado que, bueno, está comprobado que la pena de muerte no erradica la violencia. Tampoco la disminuye. Si ustedes se pueden dar cuenta, Estados Unidos tiene pena de muerte y sin embargo, pues, la delincuencia no. Entonces, aquí, ¿qué tan fácil fuera venir y decir, bueno, entonces, si en ese orden de ideas y en ese sentido lógico, venir y decir, bueno, apliquemos pena de muerte a todos los delitos? Según la lógica que se está manejando de que se acabaría la pena de muerte, se acabaría la delincuencia con la pena de muerte, pues sería fácil para poner a todos los delitos con pena de muerte y pues en teoría se acabarían todos los delitos. Pero como lo decía Freddy, el delincuente que lo maten es como llevarlo a la gloria. Muy acertada la analogía que dijo Freddy. Efectivamente, poner pena de muerte a los delincuentes es como un reto para ellos. Está científicamente comprobado, según la criminología, que eso es la pena de muerte para ellos. Ahora bien, viéndolo desde el punto de vista necesario para que se acabe, pero con el delincuente, pues ahí sí, obviamente, matando al delincuente, pues ahí se acabaría por parte de la delincuencia, pero como les digo, no se erradicaría la delincuencia como tal, sino que se erradicaría al delincuente. En Guatemala podría aplicarse más que todo, obviamente, reformando la Constitución y cuestiones, o desligándose del Pacto de San José, pero solo se acabaría con el efecto, no con la causa. ¿Verdad? En algunos países muy violentos como El Salvador, pues eso hacen, ¿verdad? Están acabando con el efecto y no con la causa, porque es lo que los azota, porque es lo que es necesario para ellos, necesitan acabar con eso. Y pues acertadamente, pues, en El Salvador sí ha funcionado. Bueno, entonces sigamos con las diapositivas. Gracias por las intervenciones, compañeros. Bueno, existen clases de conflicto. Ayer creo que aquí nos quedamos. Estamos hablando de conflictos funcionales y disfuncionales. Esto tiene que ver con la teoría del conflicto, en el sentido que un conflicto no necesariamente es malo, sino que según el efecto puede ser positivo o negativo. Si en un conflicto sale una solución que coadyuve a mejorar cuestiones entre las partes, pues es un conflicto funcional y con efectos positivos. Ahora bien, si existe un conflicto en donde al contrario no se llega a nada, se hacen más enemistad, se llegan hasta cuestiones con violencia, pues obviamente el conflicto va a ser negativo. Esto es lo que estudia la teoría del conflicto. Al momento del examen, pues quiero que ustedes me expliquen eso, ¿verdad? Que me definan qué es conflicto, las clases de conflicto, hay conflictos funcional, disfuncional, funcional por qué, disfuncional por qué, ¿verdad? Funcional, pues ya les expliqué, tiene efectos positivos, si llegan a un acuerdo o buscan un acuerdo, de ese acuerdo pueden salir soluciones que beneficien a las partes o nuevas alternativas. Como ustedes se han dado cuenta en nuestros trabajos, en nuestra casa, pues de un conflicto puede salir algo bueno, pero también puede salir algo malo, ¿verdad? Siguiente diapositiva, Andrea, por favor. Bueno, existen los conflictos irreales y reales. Bueno, leamos un poquito acá puntualmente.
irreales son ocasionados por problemas de comunicación y de percepciones. En este campo se ubican también los valores, principios, que son cuestiones muy profundas y son muy difíciles de manejo. Son de muy difícil de manejo. E incluso pueden no ser solucionables. Ejemplo, dice, el valor simbólico de los bienes. Pedro se niega persistentemente a dividir un bien, no por su valor económico, sino por lo que representa para él, por ser una propiedad que fue adquirida por su difunta esposa y del cual disfrutaron juntos durante más de 30 años. Esto, pues, en la vida jurídica es lo que se vive casi que diariamente, ¿verdad? Esto se da más en la copropiedad. Como ustedes saben, cada copropietario es dueño de una parte alícuota del bien, y pues al momento de dividirlo es el problema, ¿verdad? Algunos no quieren, algunos quieren. Se tiene que dar el derecho de tanteo para que se pueda dividir una propiedad antes de. Entonces, como les digo, en el mundo del derecho, las clases de conflicto, pues este irreal, es muy interesante. Es cuestión de percepción, de comunicación. Aquí entran mucho los valores, los principios, los sentimientos, ¿verdad? En este caso, en el caso en particular, pues vemos que una persona le tiene mucho aprecio a un bien y por eso no quiere venderla, no quiere dividirla. Entonces, ¿qué solución de conflicto podríamos dar ahí? Compañeros. ¿Alguien por ahí? Buenas tardes, licenciado. Yo considero de que si es una copropiedad y una de las partes es el que le tiene mucho apego a la propiedad, pues para mí la solución sería que le comprara a los demás copropietarios y quedarse él con todo. Ya. Licenciado, buenas noches. También el usufructo vitalicio creo que podría ser alguna solución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si son los hijos o los nietos los que quieren que se les dé una parte de la propiedad, podría ser que la persona diga sí, va a ser dividido, pero cuando yo muera, ¿verdad? Mientras tanto, yo voy a vivir ahí, o va a ser de mi propiedad hasta que yo ya no esté. Ya, sí, también. Sí, aquí. Licenciado, perdón. Sí. También podría ser la partición de la cosa común, ¿verdad? Para que sería tal vez lo más sano, lo más rápido, porque ponerse de acuerdo en cuanto a eso es un poquito difícil en cuanto a las personas, ¿verdad? Entonces tal vez una de las salidas sería la partición de la cosa común. Ya. Pienso. Excelente. ¿Alguien más? Licenciado, también podría ser proponerles que arrenden el bien, obtener frutos de él y no perder la propiedad como tal, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahí entran otras cuestiones, ¿verdad? Que, bueno, todas las sugerencias son válidas, todas las opiniones son válidas. Al final lo que se busca es dar una solución. El problema está en que una quiere dividir y la otra no. Ese es el gran problema. Me imagino que una quiere dividir para vender, entonces obviamente no va a querer alquilar todo. Como les digo, al final puede llegarse a un consenso, ¿verdad? Si una de las dos partes no quiere, pues tiene que, vamos a ver, y hablar desde la ignorancia de no haber entrevistado a una de estas personas. Vamos a ver, dice, y hablar desde la ignorancia de no haber entrevistado a una de estas personas y no saber que en prisión solo está maquinando. No, pues es de la pregunta anterior. Bueno. Sí, como les comentaba, es bien complejo esto, ¿verdad? Al final habría que conciliar con las dos partes hasta llegar a un acuerdo. Obviamente, con ustedes como abogados, proponerles todas estas soluciones. Si se dan cuenta, el derecho es muy amplio y muy subjetivo en el sentido de que cada uno de los compañeros que participó tiene una sugerencia y cada una es válida.
al final lo del arrendamiento es válido. O sea, es lo que hacen muchas personas, ¿verdad? Que son copropietarios. Imagínense 5 copropietarios. O venden o alquilan. Esa es, porque dividir un bien entre 5 personas, dependiendo las magnitudes del bien, ¿se puede o no se puede? Imagínense una casa de 10 por 20 entre 5 personas, ¿cómo la van a vivir? Entonces, son cuestiones que hay que ver el caso muy, muy a fondo y para dar soluciones. Pero si se dan cuenta, todos tienen una solución al conflicto ¿verdad? Todos tienen una diferente postura. Y bueno, y existen conflictos reales. Y estos se derivan por causas estructurales o del entorno. En ese sentido, vemos que existen causas económicas, causas legales, condiciones de trabajo, ruidos molestos, posesión irregular de bienes, etc. Y se pone este ejemplo. Juan alquiló hace 3 años una vivienda por 5,000 quetzales y por dificultades económicas dejó de pagar el alquiler en los últimos 6 meses, teniendo pendiente además el pago de arbitrios como el servicio de agua, luz y teléfono. El propietario del bien le exige la devolución de la vivienda y el pago de todo lo adeudado con intereses que Juan no puede pagar. ¿Qué solución pueden ver ahí? Licenciado, en mi opinión, si Juan no tiene la capacidad para pagar, pues podría transar de alguna manera con el propietario del inmueble en el sentido de ofrecerle realizar algún trabajo para él, en donde el valor de ese trabajo que realice, pues se abone al adeudo que al momento tiene, ¿verdad? O licenciado también algunos bienes de la persona con valor. Tal vez no sea la cantidad suficiente, pero por ejemplo, Juan no tenga trabajo, etcétera, no tiene pues cómo dar en efectivo, puede ser tal vez un bien, ¿no? Licenciado, también habría que ver el contrato. Por lo regular tienen una cláusula resolutoria, donde cuando es por fuerza mayor, por ejemplo, por el COVID que acaba de pasar, muchas personas se quedaron sin trabajo, sin ingresos. Entonces, la cláusula resolutoria puede ser de fuerza mayor y condonar esa deuda que se pudo haber adquirido en su momento. Si fuera el caso, ahora habría que analizar el caso porque no pudo esta persona seguir pagando la renta y lo Pero demás. aquí dice que por dificultades económicas. Ahora bien, sí, todas las posturas son válidas, pero al final, si se dan cuenta, todos hablan de pagar la deuda, pero ¿cómo va a seguir pagando el alquiler? Aquí vamos al sentido del caso, que es el alquiler que él está viviendo ahí. O sea, él ya no puede pagar el alquiler. Aparte de eso, está adeudando 3 meses. Debe agua, luz, teléfono. Puede dar bienes para, si tiene, ¿verdad? Que porque está alquilando, pues puede ser que no tenga o puede ser que sí tenga. No se sabe. Pero pues se infiere que está alquilando, pues tal vez no tiene. Entonces. Buenas noches. Perdón, Dorcas Ochoa. Fíjese que yo pienso que la solución más salomónica sería en ese caso que el arrendatario pues pida mejor que devuelvan la propiedad y en su defecto pues llegar a un acuerdo, como decía una compañera, de un convenio de pago, pero no puede seguir, no tiene la capacidad de pago, no puede seguir el propietario. Pues ahí sí que no, yo creo todos es por un beneficio, ¿verdad? Entonces, eso pienso yo que sería la mejor forma de resolver este conflicto. Sí, al final. Gracias, licenciado. Muchas gracias por su opinión, por su comentario. Al final, efectivamente, o sea, la deuda puede llegarse a un convenio de pago, puede pagarse, pero como les digo, el sentido del alquiler, pues ese ya no se puede remediar porque ya no puede seguir pagando. O sea, que él siga viviendo ahí es un conflicto muy real porque ya no puede pagar, simplemente ya no puede pagar, aparte de esa deuda. La deuda se puede ver cómo se transa o cómo realizar un convenio para al final pagarla, pero el alquiler que sigue, el tiempo sigue corriendo y él no puede pagar. Entonces, el conflicto ya es real porque son cuestiones que ya no son muy subjetivas, sino que ya son materiales, ¿verdad? Entonces,
Esa es la gran diferencia. Irreales, pues son cuestiones muy, muy subjetivas, muy de percepción, muy de principios, muy de valores. Y reales, pues ya son cuestiones que materialmente hacen imposible llegar a una solución del conflicto. Obviamente, pues como ustedes dijeron, hay cuestiones que sí se pueden solucionar, como el adeudo, pero seguir pagando el alquiler, ese es un conflicto que pues por el caso, por lo que estamos viendo del caso, es muy difícil que se pueda llegar a solucionar, ¿verdad? No les puedo decir que hay conflictos reales que no se puedan solucionar, pero pues hay algunos que sí son igual que los irreales, pues se pueden dar cuenta que hay algunos que tampoco se pueden solucionar. ¿Alguien levantó la mano? Licenciado, buenas noches, perdón que le interrumpa. Con mucho gusto. Es un gusto saludarle, buenas noches compañeros. Solamente con una consulta, ¿por qué puso conflicto armado interno en los irreales? Me surge la duda. Sí, pues esa va a ser la tarea de mañana. Y mañana vamos a hacer un ejercicio en Classroom, donde ustedes van a ver un par de videos del conflicto armado interno y de los acuerdos de paz. Entonces ahí quiero que ustedes analicen si es irreal o es real, ¿verdad? Alguien que me pueda decir desde ya, ¿creen que el conflicto armado interno es un conflicto irreal o real? Usted, compañero, que me está preguntando, ¿usted qué cree? Licenciado, fíjese que creo que con todo el respeto de las personas que fallecieron en ese enfrentamiento, eso es algo muy real. Las viudas, los campesinos, todas las personas que sufrieron. Ellos, hay mucha gente que todavía 25 años, casi 26 años después de eso, hay catedráticos que cuando escuchan algún tipo de detonación se ponen nerviosos, ponen a sudar. Yo creo que eso es muy real. Pero real en el sentido de que sí pasó, dice usted. Claro que sí. Vale, ahora bien, pero es que vamos a las clases de conflicto. ¿Usted por qué cree que se originó el conflicto armado interno? ¿O por qué, o la percepción que usted tiene de que por qué se originó el conflicto armado interno? Por pura desigualdad. Ajá. ¿Desigualdad en qué sentido? En todo tipo de sentido. Ajá. ¿Alguien más que me comente por qué creen que se originó el conflicto armado interno? Bueno, en mi opinión, el conflicto armado interno se provocó por razones económicas y un conflicto de intereses que hubo, pues, entre personas que tenían sus inversiones puestas en Guatemala y la visión política que en su momento se tuvo para el pueblo de Guatemala. Ese choque de intereses fue lo que causó, al final de cuentas, el conflicto armado interno, según he podido yo leer en algunas fuentes, ¿verdad? Ya. ¿Y alguien sabe qué detonó el conflicto armado interno? Bueno, hay varias versiones, licenciado. Una primero respondiendo a la primera pregunta, si es real o irreal. Dentro del concepto que estamos manejando es irreal. Lo que motivó el conflicto armado fue disputas de poder a través de aquel entonces políticos o gobernantes de acá, inconformes porque no les tocó el momento de gobierno. La otra circunstancia era por las riquezas que habían en el suelo, de ahí se origina la tierra arrasada. Ese es otro de los ejes, por el interés de hidroeléctricas y la industria extractiva. La otra arista es que el pago del producto agrícola era más bajo para el productor y el intermediario se ganaba todo el dinero. Entonces, a raíz de todos estos factores, se origina el conflicto armado y se acentúa en algunas regiones dependiendo la riqueza local de suelo o de agua. Ya,
Excelente. ¿Alguien más que tiene la mano levantada? Buenas noches, Nick. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo considero que es irreal porque con el simple hecho de que no se estableció como que un objetivo en sí por el cual se comenzó el conflicto armado interno, ahí están las dudas, ¿verdad? Del por qué se inició, porque muchos dicen que era por temas económicos, otros por temas políticos, otros por temas de ideología. Pues hasta el día de hoy solo los que lo llevaron a cabo saben en sí por qué lo llevaron, ¿verdad? Por eso considero yo que es irreal. Ya. Ahí miro, ¿alguien más? Bueno, Sí, licenciado, perdone, también, bueno, según lo que yo he leído, comenzó poco después del derrocamiento de Jacobo Arbenz. Si nos remontamos a la historia, recordamos que Jacobo Arbenz quiso hacer un país mejor en cuanto a las tierras, que todos tuviéramos acceso y que fuera las escuelas tipo federación, la reforma agraria y varias cosas que él instituyó. Y eso no le gustó a las gentes más poderosas de Guatemala, por decirlo así, a las económicas como la Fruit Company, la IRCA. Entonces hubo una pelea de clases en cuanto al capitalismo, socialismo, que se lo llevaron, tal vez los capitalistas lo vieron muy socialista, y ahí comenzó el conflicto, ¿verdad? Entonces una parte fue cuando lo derrocaron, bueno, y ustedes ya saben la historia de cómo salió Jacobo Arbenz. Entonces los que no estuvieron de acuerdo en que derrocaran a Jacobo Arbenz, pues se levantaron, tal vez no en el momento con armas, sino por la lucha de sus ideales, y ahí comenzó el conflicto armado interno. Entonces creo que es irreal, si estoy entendiendo bien, creo que es una clase irreal solamente. Excelente. Pues efectivamente, como les digo, ustedes van a ver el video, van a analizarlo. Obviamente, pues el conflicto armado interno dejó secuelas muy reales, lo que decía el primer compañero que antecedió. Obviamente, cuántos muertos, cuántos mártires tuvo la Universidad de San Carlos. María Sainz, veo que tiene la manita levantada. Buenas tardes, sí, para aportar un poquito. Para mí el conflicto armado sí fue real. Recordemos que también se dio en un contexto internacional en el que no solo Guatemala estaba en conflicto armado, sino también muchos países de años, pues no solo en el momento, sino en años anteriores, pues ya estaban también en pugna por siempre la misma ideología de derecha, izquierda, Estados Unidos, la URSS. Entonces eso vino como arrastrando también a Guatemala, a Latinoamérica en general, ese conflicto, y obviamente pues al adentrarse ese poder exterior a Guatemala, pues obviamente se tomó un bando de poder y otro bando en contrarrevolución, y fue ahí. Entonces obviamente para mí fue real y obviamente las causas fueron reales. Ya. Solo para tomar en cuenta ese aspecto. Las causas reales que me está comentando, ¿cuáles fueron según usted? Según su percepción. Las reales es que ya el mundo ya estaba en pugna, ya había una guerra, ya había un antecedente de guerras, ya había un antecedente de conflicto económico, creo que estaba en Guerra Fría, y había un conflicto económico, ya había un conflicto bélico, luego vino la Guerra Fría, y había un conflicto ideológico, económico, y luego vino a afectar a Latinoamérica, que fue casi el último. Entonces ese era el conflicto real que existía, que no era pues inventado ni nada, sino que ya estaba sucediendo y que aunque Latinoamérica fue de los últimos, siempre afectó. Gracias, María. Pues como les digo, esta es la tarea de mañana. Les voy a enviar por Classroom o por el chat los videos, algunos videos que pude ver y me parecieron los más acordes al contexto. Y ustedes ahí tienen que definir qué clase de conflicto creen que fue el conflicto armado interno. Partiendo del punto de vista de la teoría del conflicto y partiendo del punto de vista de que no tenemos que tomar lo real como
como que sí pasó o no pasó, sino que en el sentido del origen, las causas, ¿verdad? Las causas que derivan el conflicto. Si fueron irreales, estamos hablando de cuestiones de percepción, cuestiones de valores, cuestiones de ideologías, o si fue real. Tipo subjetivas, licenciado, perdón. Gracias por todo. O cuestiones económicas, cuestiones legales, cuestiones de trabajo, ¿verdad? Esas cuestiones son las que mañana, esa sería la tarea. Como les digo, mañana vamos a hablar un poquito de eso, las instrucciones. Y pues queda al análisis de ustedes, obviamente, análisis histórico y jurídico. Necesito que hagan mañana. Y pues partiendo de la teoría del conflicto, ¿verdad? Obviamente, pues lo que decía el primer compañero, que él siente que el conflicto armado interno fue real, pues efectivamente dejó secuelas reales, ¿verdad? Tantos mártires que dejó la Universidad de San Carlos. También en el video ustedes van a poder ver esas cuestiones. Es un video muy corto de 10, 12 minutos. Entonces, pues eso es, como les decía ayer, lo que me interesa de este curso es de que ustedes analicen, aprendan un poquito, ¿verdad? Pero me interesa que analicen. Que analicen, que no dejen respuestas en blanco, que contesten, que ustedes a su saber y entender puedan contestar, ¿verdad? Porque en el examen técnico profesional ustedes no se pueden quedar en blanco, ustedes tienen que contestar, en su examen privado ustedes tienen que contestar, tienen que demostrar carácter y pues eso es lo que necesito que hagan. Y pues en el conflicto armado interno, que fue algo muy, muy vivido y muy sentido en Guatemala, ya más de 20 años que tenemos de los acuerdos de paz y pues todavía se escuchan cuestiones del conflicto armado interno. Ahorita vemos en cuestiones políticas que muchos hablan de eso, de ideologías. Entonces, pues mañana esa sería la tarea. Siguiente diapositiva, Andreita, por favor. Gracias a todos por comentar. Excelente. Bueno, por último están las causas de los conflictos. Tenemos que ver que los conflictos pueden causarse por cuestiones personales. Y aquí vamos también a lo irreal, ¿verdad? Que son cuestiones subjetivas y de la persona, ¿verdad? Del sujeto. Entonces vemos cuestiones de valores, de personalidad, de percepciones, de emociones. Aquí también podríamos encuadrar cuestiones de ideología. También cuestiones derivadas de la comunicación. Malos entendidos, desinformación, mentiras, engaños, lenguaje corporal, comunicaciones poco claras transmitidas a través de terceros, ¿verdad? Bueno, pueden haber conflictos, como ustedes lo pueden ver, por cuestiones personales de ideología, cuestiones de comunicación, cuestiones de malos entendidos y estructurales o del entorno. Estos tienen que ver con el contexto de la persona, con las cuestiones que lo rodean. En esto hay ejemplos como cuestiones legales, un despido, una desocupación de algún lugar, también la política tributaria del país, una fuerte carga tributaria que afecta la liquidez de las personas, ¿verdad? Siempre que aumentan los impuestos, pues hay gente en conflicto y obviamente con toda razón, ¿verdad? La falta de trabajo, la baja calidad del servicio de salud o a cargo del Estado o la seguridad social, pues esas son cuestiones que causan conflicto en la sociedad y pues es una causa de que siempre el pueblo esté en conflicto con el Estado, ¿verdad? Bueno, eso sería todo por el día de hoy, compañeros. Espero que me gustó mucho que participaran bastantes compañeros. Me gustaría que los demás somos 134 participantes en este curso. Entonces me gustaría que los demás también participen, ¿verdad? Son cuestiones que, hablando del conflicto, pues son cuestiones que vivimos día a día. Entonces sí me interesa que los demás también participen. El día de mañana ya me acaban de dar un acceso a Google Meet, entonces posiblemente el día de mañana tengamos la clase por esa aplicación. Entonces Andrea es la encargada de compartirles el link. Espero que ya todos hayan llenado el formulario. Les deseo feliz noche. Nos vemos mañana y se recuerdan que mañana tenemos el trabajo por vía Classroom, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito en clase y de ahí los voy a dejar con un tiempo prudencial para que ustedes puedan hacer el análisis.
Les agradezco mucho. Si alguien tiene alguna duda, pues puede plantearla. Licenciado, yo tengo una duda. Los conflictos reales, se podría decir de que tienen una solución porque ya existe alguna ley para poder solucionar ese conflicto, a diferencia de los irreales, que como es algo más intangible, es un poquito más complicado de poder solucionar. Sí, este es un razonamiento muy, muy interesante el que hace usted, Ingrid. Efectivamente, pues el Estado, a través de su órgano legislativo, pues trata la manera en ocasiones de solucionar los conflictos entre la sociedad, emitiendo normas, ¿verdad? Está, digamos, las cuestiones de femicidio, cuestiones de género, pues son conflictos que se han vivido pues, desde hace muchísimo tiempo y el Estado ha tratado de normarlos con pues leyes y acuerdos internacionales en los cuales ha sido parte, ¿verdad? Sí, es muy, muy válido su aporte, ¿verdad? Porque como lo vimos, los conflictos reales son cuestiones que sobrepasan a la persona, son cuestiones económicas, sociales, políticas. Entonces, efectivamente, en algunas ocasiones el Estado pues sí plantea o realiza normativas para solucionar esos conflictos. Gracias, licenciado. Usted, Ingrid. ¿Alguien más? Bueno, entonces ahí estaríamos, compañeros. Nos vemos el día de mañana, primero Dios. Estamos para servirles. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Feliz noche.